Ciberespacio, un gusto saludarles en esta segunda ocasión, en una entrevista muy especial con un gran amigo, el licenciado Asael Hernández Cerón, a quien saludo con mucho gusto para Toscano la entrevista. Asael, gracias por acompañarnos. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a todos los amigos que a través de este medio pueden escucharnos y vernos también, y para que podamos platicar y conversar del trabajo que estamos haciendo. Así es, pues hoy vamos a platicar con el diputado local acerca precisamente de lo que se está viviendo en el Congreso. A diferencia de lo que hemos presentado en la segunda edición de Toscano Noticias, el noticiero, bueno, en donde la diputada local por el distrito de Huejutla ha dejado mucho que desear, Asael Hernández Cerón durante el primer periodo de sesiones, pues fue el legislador que más productividad tuvo, más participaciones en tribuna y más iniciativas. ¿Qué sabor te deja, Asael, precisamente el ser el mejor diputado en el primer periodo de sesiones ordinarios en el Congreso del Estado? Fíjate, Miguel, que primero el ser diputado es una gran experiencia. Muchas veces los ciudadanos no tienen claro cuál es el trabajo que tiene que hacer un legislador en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión. Y una de las tareas específicas y la más importante es proponer leyes, proponer reformas, impulsar puntos de acuerdo para que podamos tener justamente lo que se requiere para que el Estado pueda avanzar y lograr trascender. Y para mí es una gran experiencia, primero, el que la ciudadanía me haya dado esta oportunidad de representar a los hidalguenses desde el Congreso del Estado. Somos 30 diputados, la tarea no es fácil, no es sencilla. Yo estoy convencido de que es una gran oportunidad para demostrar qué podemos hacer, qué podemos aportar para nuestro Estado. Hace falta mucho de venir de un régimen que durante muchas décadas, ya casi llegando a los 100 años, ha estado gobernando este Estado, y tratar de cambiar las formas de gobierno, tratar de quebrantar ese sistema, pues no ha sido nada fácil. Y para mí, pues es muy claro lo que tenemos que hacer los legisladores. Para mí es una oportunidad, como ya lo dije, es el momento de poder decirle a los hidalguenses qué estamos haciendo desde la tribuna y dar buena cuenta del trabajo que se nos ha encomendado. Si bien es cierto, he sido el diputado que más ha participado, que más debate en la tribuna, no lo digo yo, ahí está el estudio que se ha tenido en base a esta legislatura, y por supuesto que el llevar iniciativas que impactarán de manera importante para la vida de los hidalguenses es una gran oportunidad. Me siento satisfecho, me siento contento. Sin embargo, hace falta mucho por hacer, seguiremos aportando, seguiremos subiendo iniciativas y reformas que consideramos se deben tener para que el Estado pueda caminar en una mejor vía, Miguel. Hoy sabemos que en el estado de Hidalgo pues hacen falta muchas más cosas. Yo te preguntaría, ¿qué pasa por tu cabeza cuando pues únicamente son muy poquitos de los 30 diputados los que se han preocupado precisamente por tratar de presentar iniciativas que puedan convertirse en leyes y que al final reditúen en lo que puede ser pues una mejor calidad de vida para las y los hidalguenses? Mira, creo que es una tarea, como ya lo dije, que debemos asumir con mucha responsabilidad. Hay quien la ha asumido o quienes la hemos asumido, y hay quienes, bueno, pues tal vez por la falta de experiencia poco han podido aportar, o casi nada, o nada han podido aportar todavía en materia legislativa. Sin embargo, creo que los que tenemos la firme convicción de servir a los hidalguenses y que estamos completamente seguros y convencidos de que ese espacio es para aportar, hoy no podemos bajar la guardia, tenemos que ir hacia enfrente. Y por supuesto que, a diferencia, como bien lo has dicho tú y que además es sabido ya por la mayoría de los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo cada uno de los diputados? Pues me queda claro que no podemos bajar la guardia, debemos seguir avanzando, tenemos que seguir proponiendo y debemos encauzar las reformas para que el Estado pueda transitar, como ya lo dije, en una mejor vía, generar mayores oportunidades para los hidalguenses. Fíjate que hay una reforma que muy pocos hidalguenses saben
producto de quién fue, quién la impulsa. Y en este caso para mí pues es un orgullo platicar de lo que hemos hecho los panistas en el Congreso del Estado. A mí me toca hoy coordinar los trabajos del grupo legislativo del PAN y reformas como la Ley de Mejora Regulatoria, que fue una propuesta justamente de nuestro partido, en donde hoy a través de esta reforma a la ley facilitamos el que la iniciativa privada pueda venir a invertir al Estado de Hidalgo. Hoy podemos ver que hay mucha inversión, lo cual yo he reconocido, también la visión que ha tenido el gobernador. Yo he cuestionado cuando algo está mal hecho, pero también reconozco cuando algo se está haciendo bien. Pero hoy esta reforma a la ley ha venido a fortalecer el que al Estado de Hidalgo lo puedan ver los inversionistas como una oportunidad y a través de ello tener generación de empleo en el Estado de Hidalgo. Entonces, estamos impulsando otras leyes, como la ley de transparencia que hemos propuesto, para evitar justamente la impunidad, para evitar los actos de corrupción, o como la ley que acabamos de aprobar, que fue una propuesta de los diputados federales del PAN desde hace mucho tiempo, y que hoy se ha tomado y que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión en San Lázaro, y también aquí en el Estado de Hidalgo ya hicimos lo propio, nos sumamos de manera responsable para que esta ley que hoy permitirá que el Estado tenga las herramientas jurídicas para poder enajenar, para poder quitarle los bienes muebles o inmuebles que hayan obtenido los delincuentes o personajes que participan en la vida pública y que se han enriquecido de manera ilícita, puedan ser retirados en cualquier momento. Y esto es parte de lo que estamos haciendo. Yo vuelvo a repetir, muchas veces los ciudadanos no saben cuál es el trabajo de un diputado. Sin embargo, yo estoy convencido de que no es solo el trabajo legislativo el que debemos hacer los diputados. También tenemos la encomienda de gestionar, de acercarnos a los ciudadanos. Aunque yo no gané por un voto directo de los ciudadanos, he estado recorriendo el Estado, he estado platicando con la ciudadanía, escuchando qué es lo que hace falta para poder impulsarlo desde la tribuna y también servir como un puente de enlace entre las instancias gubernamentales con la sociedad de nuestro querido Estado, Miguel. En este sentido, hoy tocas un tema importante, el tema de la corrupción. Hace algunos días vinieron a Huejutla a presentar el sistema estatal anticorrupción. La pregunta que yo te hago, ¿se puede creer en un sistema estatal anticorrupción cuando se sabe de muchos casos, no solo en la Huasteca, sino en todo el estado, de exgobernadores, de expresidentes municipales, que simplemente sus cuentas no están claras? Mira, yo creo que eso es una tarea que hoy se tiene que tomar con mucha responsabilidad. Si bien es cierto, a la sociedad nos lastima ver casos de impunidad, como ya lo dije, nos lastima ver casos de irregularidades y opacidad en el manejo de recursos públicos, lo que ya no queremos ver es corrupción. Y creo que ahí coincidimos todos. Lo que hoy tenemos que hacer desde el Congreso del Estado es legislar para que estas leyes puedan permitir al Estado actuar en una forma más drástica. Si bien es cierto, tenemos casos muy palpables, como los ya denunciados en la Secretaría de Educación Pública del sexenio pasado del gobernador Francisco Olvera Ruiz, y que a lo mejor recuerdas en un foro que hacíamos hace aproximadamente un año, tal vez un poco más, justamente aquí en Huejutla, yo denunciaba que el desvío de recursos que se tuvo de esa administración era mayor a lo que había desviado el exgobernador Borge en Quintana Roo, por ejemplo, y Borge ya estaba pagando por ese desvío de recursos, ya estaba ante la justicia, y en el Estado de Hidalgo no se había hecho nada. Yo celebro que hoy se esté actuando y que ese desvío de recursos, como fue también en Radio y Televisión de Hidalgo, que lastima profundamente a los hidalguenses, pues ya tengamos una respuesta. Pero creo que debe haber una actuación más rápida y las penas verdaderamente deben ser justas
cuando se cometen este tipo de irregularidades. Y me refiero a la palabra justa o justicia, es decir, quien la hace que la pague. No puede haber más funcionarios que lleguen a ocupar un cargo pensando en hacerse ricos de la noche a la mañana. Hoy lo que exigimos los ciudadanos, y me pongo en el papel de ciudadano, y asimismo asumo la tarea, es que ya no haya este tipo de situaciones. El presidente de la República se ha comprometido a que no habrá actos de corrupción, o cuando menos no se solaparán, y bueno, pues nosotros como partido, como legisladores del PAN, nos hemos sumado en esa estrategia. Eso lo aplaudimos. Habrá cosas, y hay cosas en las que no coincidimos, pero en lo que vaya en beneficio de los hidalguenses, de los mexicanos, nos estaremos sumando, no viendo colores, no viendo partidos, porque creo que lo que hoy le conviene a México y al Estado de Hidalgo es dejar a un lado todo eso y avanzar en lo que verdaderamente es importante para todos los mexicanos e hidalguenses. Asael, en este sentido, hoy tocas el tema importante. El gobierno de Andrés Manuel ha empezado a pugnar fuerte por el tema de la corrupción. ¿Será la corrupción un tema de moda o simplemente piensas que se va a aplicar como todos las y los mexicanos lo esperamos? Mira, yo espero que no quede solamente en el discurso, yo espero que Andrés Manuel sea muy congruente y que esa lucha que está afrontando se haga con inteligencia, pero que además se vean los resultados. Por ejemplo, el tema del robo de hidrocarburos o de huachicol, que está muy sonado por los sucesos que hemos tenido en las últimas fechas, pero que además hay regiones que están sufriendo las consecuencias de este acto de delincuencia, donde se ven involucrados inocentes, y hoy vemos el tema de Tlahuelilpan, por ejemplo, que es lamentable aquí en nuestro estado de Hidalgo. Ojalá y pudiéramos ver a los verdaderos responsables tras las rejas. Se ha dicho mucho de que hay desvío de recursos, se hablan de sumas multimillonarias, pero al día de hoy no hemos visto a alguien que ya esté procesado por este tipo de delitos. Y nosotros lo que pedimos al presidente de la República, pues, es que verdaderamente paguen los culpables de esta situación. Respaldamos su lucha que está haciendo, pero sí nos gustaría que no quede solamente en un discurso más, sino que haya verdaderos resultados y quien esté haciendo este robo, este saqueo a la nación, verdaderamente pague por estas situaciones. Porque si bien se ha dicho que el robo de huachicol que se realiza de manera clandestina, como lo es esta actividad por grupos delincuenciales, es menor a lo que se robaban desde las propias refinerías, en las estaciones de venta y demás, y como lo que hoy se ha dicho, que del saqueo que existe en las plataformas en Cayoarcas, ahí en el Golfo de México. Si bien es cierto que eso es lo verdaderamente fuerte, pues ojalá veamos a los responsables pagando por este saqueo que le han hecho al país, para que los ciudadanos pues puedan creer en la clase política. Nosotros con esta aprobación aquí en el estado de Hidalgo a la ley que se nos ha dictado desde el Congreso de la Unión, estamos cooperando, estamos aportando y no vamos a oponernos a esas situaciones. Habrá situaciones donde sí, donde creemos que se han equivocado y las señalaremos de manera decidida y por supuesto muy fuerte. Ahora bien, eres nativo de Tezontepec de Aldama, una tierra muy cercana a Tlahuelilpan, donde se registró el hecho de huachicol. O sea, la pregunta es, ¿se sabía del tema del huachicol con anterioridad? Y la pregunta, ¿por qué no se hizo antes algo para evitar esta terrible tragedia? Fíjate que esta situación, esta actividad ilícita, se ha venido dando desde hace muchos años. Tuve la experiencia de ser presidente municipal y me tocó dar esa batalla, estar persiguiendo a los delincuentes, ponerlos a disposición de la Procuraduría, deteniéndoles unidades con combustible. Sin embargo, Miguel, esta era una situación difícil en las reuniones incluso interinstitucionales donde participaban los cuerpos policíacos de los 3 niveles de gobierno,
donde participaban autoridades que tienen que ver en el combate y la prevención a la delincuencia, y nos encontrábamos siempre con una situación lamentable. Nosotros denunciábamos las tomas que había, se las entregábamos a Pemex, pero Pemex no hacía nada, curiosamente. Curiosamente, solamente iban, ponían un tapón, pero la toma no era cancelada. Entonces, esta es una situación que hemos vivido desde hace muchos años. Sin embargo, hubo quienes decidimos poner un freno y combatir a los delincuentes de manera decidida, de frente, con una policía municipal que queda muchas veces rebasada. Pero siempre dimos aviso a las autoridades federales. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Las autoridades municipales quedaron rebasadas. Pueden ver las estadísticas de cómo esta situación creció hasta volverse una forma de vida para muchos ciudadanos de estas regiones por donde atraviesan los ductos, desde los límites con Querétaro hasta los límites con Puebla. Es una franja prácticamente del estado que se ve afectada. Pero vuelvo a repetir, una actividad que ya se venía dando y que en su momento hubo quienes sí la denunciamos, quienes sí pedimos que se tomaran acciones, pero por alguna razón las autoridades a las que les correspondía de manera directa atender esta forma de delinquir de las personas que ya estaban sacando los ductos, pues simplemente hicieron caso omiso o nunca le atendieron de la forma correcta. Ahora bien, en tu experiencia que tuviste como presidente municipal, la delincuencia del Huachicol es tan fuerte como la que se vive con, en este caso, la delincuencia organizada, llámese el narcotráfico en nuestro país. Te lo pregunto porque conversé con un exdiputado y me decía que le recomendaron no entrar a este tema porque ponía en peligro su vida. Mira, si bien es cierto, es un tema delicado, pero es una realidad que hoy estamos viviendo, ¿sí? Hay una delincuencia organizada, es evidente en la región de Tula, en donde estamos nosotros, de donde yo soy originario, en Xontepec de Aldama, pues vemos hechos lamentables el día de hoy, situaciones que no se pueden ocultar porque están sucediendo a luz del día, a diferentes horas de la noche, donde vemos ejecuciones, vemos situaciones muy lamentables. Sin embargo, vuelvo a repetir, esto viene de mucho tiempo atrás. Yo creo que la obligación de la autoridad es afrontarlo y buscar la solución. Y yo creo que la solución es que los tres niveles de gobierno asuman con responsabilidad la tarea que le toca a cada quien para poder erradicar o cuando menos mitigar y reducir los índices delincuenciales que se da por esta actividad. Por otro lado, yo quiero decirte que ya había habido casos como lo que suscitó en Tlahuelilpan, donde había derrame de combustible, donde se veía, así como pudimos verlo ahora, incluso Tlahuelilpan ya una vez había sido evacuado por el problema de una toma donde se estaba derramando bastante combustible, pero la gente no se acercaba a llenar bidones o garrafones, como le decimos allá, mucho menos a sacar ahí con cubetas. ¿Por qué no lo hacían? Pues porque no había escasez de combustible. Yo creo que lo que hoy llevó a estos ciudadanos que perdieron la vida lamentablemente en este acto fue también el que no había combustible. Allá pasaban 2 o 3 días para poder conseguir 20 litros de gasolina, porque era lo que te vendían en las estaciones de gasolina. Entonces se juntaron varias situaciones. No está justificada la acción, ¿sí? Yo siempre lo dije, no está justificado, es un robo lo que estaban haciendo, sin lugar a duda. Sin embargo, fueron varias situaciones que los llevaron a tomar este tipo de acciones. Y bueno, pues es un tema delicado, sin lugar a duda, yo lo sé, conozco, porque me tocó vivir como presidente municipal, que este hecho se viene realizando porque lo denunciamos, porque pudimos poner a gente a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, creo que hace falta actuar con un poco de más inteligencia y con la voluntad de los tres niveles de gobierno. Eso me queda clarísimo. No es una tarea exclusiva ni del Estado, ni de los municipios, sino de los tres niveles de gobierno. Debe actuar la Federación, el Estado y el municipio.
Ahora bien, tocas un tema importante. Entrevistaba a Ricardo Batista, el presidente del Congreso, y bueno, en esta entrevista que me daba, habla acerca de responsabilizar al gobierno del Estado, y bueno, pues la pregunta es, ¿se vale sacar raja de una tragedia como la que se vivió en Tlahuelilpan para llevarlo al terreno político en lugar de buscar una solución? Mira, yo creo que tenemos que ser muy analíticos, pero también muy responsables. Creo yo, desde mi punto de vista, que hubo omisión por las autoridades. Sí, primero, Pemex, al no acudir a prevenir que hubiera más derrame de líquido. ¿Sí? Pemex tiene una policía que se llama Seguridad Física, que es la responsable de custodiar los ductos, y creo que omitieron en todo momento la responsabilidad. Hubo presencia del ejército, que si bien es cierto se pudo tal vez acordonar la zona, no lo hicieron, ya dieron la justificación, y creo que el Estado también estuvo enterado y el municipio. Sin embargo, hoy más allá de buscar responsables, creo que debe de buscarse la solución. Debemos actuar con más inteligencia. He podido leer documentos de otros países donde se tenía este problema y cómo lo fueron erradicando, con tecnología más sofisticada, con estrategias que iban más a flor de tierra. Sin embargo, bueno, pues es una tarea que le toca al Ejecutivo, y yo lo vuelvo a reiterar, mientras sea para beneficio, nosotros como diputados locales apoyaremos al gobierno, llámese federal, llámese estatal, llámese municipal, para poder evitar este tipo de situaciones y lamentar el día de mañana otro suceso como lo que tuvimos en Tlahuelilpan. Pues el tiempo se nos está agotando. Asael, te agradezco que hayas ofrecido este espacio para platicar contigo acerca de estos importantes temas. ¿Algo más que desees agregar? Solamente decirle a todos los amigos que hoy nos están viendo que estamos convencidos de que la tarea que nos han encomendado como diputados locales, en el caso de un servidor, es muy importante. La ciudadanía debe saber qué hacemos los diputados, deben estar informados de qué hacen sus representantes, porque los 30 diputados somos representantes de los hidalguenses. Hubo 18 candidatos que ganaron en los 18 distritos. Sin embargo, ustedes, los hidalguenses, juzgarán el actuar y el trabajo de cada uno de nosotros y serán quien pueda calificar para bien o para mal el trabajo que hacemos en el Congreso del Estado, y también pues con la sociedad que se acerca muchas veces a nosotros para solucionar alguna problemática, algún conflicto o alguna necesidad que exista en las comunidades y en los municipios. Asael, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Amigos de Toscano Noticias, hemos llegado a la recta final de este nuevo proyecto, la entrevista con Toscano. Nosotros vamos a regresar la siguiente semana con una entrevista más.